En el vídeo de hoy te voy a enseñar a transportar cualquier canción de una forma fácil y sencilla. ¿Quieres saber cómo lo hago? Comencemos. Bienvenidos a todos, esto es La Música Te Llama y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a transportar cualquier canción. Si no sabes lo que es transportar una canción, una definición bastante sencilla sería tocar la canción empezándola desde otro punto distinto. Podrías empezarla en do, en mi, donde tú quisieras, pero que sonara igual pero en un tono distinto. Para el ejemplo de hoy he escogido el riff principal del tema Smoke on the Water, ya que es un riff muy sencillo y muy fácil de transportar. Pero antes de nada vamos a ver cómo está construido el piano. El piano tiene unas teclas blancas, como todo el mundo sabemos, y unas teclas negras. Bien, ahora tenemos que saber la distancia que hay entre las teclas. Si entre esta tecla blanca y la otra hay una tecla negra en medio, eso nos quiere decir que entre este do y este re hay un tono. Hay una distancia de un tono. Otro ejemplo, entre fa y sol, ¿hay una tecla negra en medio? Sí, pues entre fa y sol hay un tono. Ahí habría otro tono. ¿De acuerdo? Si entre una tecla blanca y la otra no hay una tecla negra en medio, eso significa que hay un semitono. Otro ejemplo sería entre si y do. ¿No hay tecla blanca en medio? Pues es un semitono. Si subimos la escala de do mayor, nos quedaría un tono, otro tono, semitono, tono, 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 semitono. También podemos subir la escala cromáticamente, de semitono en semitono. Semitono, 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 así hasta 12. La escala cromática tiene 12 semitonos. ¿Y por qué es tan importante conocer esto? Porque es así como vamos a medir las distancias entre una nota y otra. Recuerda que un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Y esa distancia la podemos medir en semitonos o en tonos enteros. Lo mismo nos daría decir 3 semitonos o tono y medio. Sería exactamente lo mismo. Bien, vamos a conocer ya los intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el punto de partida, nuestro origen. En este caso será el do. Si hay un semitono, sería un intervalo de segunda menor. Un semitono, dos semitonos, tenemos el intervalo de segunda mayor. 0, 1, 2, 3, 3 semitonos sería un intervalo de tercera menor. 0, 1, 2, 3, 4 sería un intervalo de tercera mayor. Si contamos 5 semitonos, ya tenemos ahí el intervalo de cuarta justa. 6 semitonos sería el famoso tritono o cuarta aumentada o quinta disminuida. 7 semitonos sería quinta justa. 8 semitonos encontramos la sexta menor. 9 semitonos, sexta mayor. 10 semitonos tenemos la séptima menor. 11 semitonos, séptima mayor. Y por último, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tenemos la octava justa. Una cosa muy importante es que recuerdes que nuestro punto de partida lo contamos como 0, no como 1. ¿Queremos empezar en do? 0 al do. ¿Queremos empezar en el sol? 0 al sol. ¿Queremos empezar en el mi? 0 al mi. Pero no 1, ¿eh? Y a partir de ese 0 ya vamos sumando números, sumando semitonos hacia adelante. Y otra cosa muy importante es que si te gusta este contenido, le des a like, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada.
Seguimos. Bien, vamos a hacer un repaso por los intervalos unísono, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor y octava justa. Bien, ahora vamos a bajar esos intervalos. Octava justa, séptima mayor, séptima menor, sexta mayor, sexta menor, quinta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, cuarta justa, tercera mayor, tercera menor, segunda mayor, segunda menor y el unísono. Sabiendo eso, vamos a sacar la fórmula para tocar Smoke on the Water. Bien, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a tocar la canción pero con intervalos. Le vamos a hacer siempre el bajo en el sol, en nuestro cero. Si te fijas ahora, se están haciendo intervalos. ¿Ves distancias más claramente? Vamos a tocarlo más lento y apuntando la fórmula. Unísono, tercera menor, cuarta justa, unísono, tercera menor, cuarta aumentada, cuarta justa, unísono, tercera menor, cuarta justa, tercera menor y unísono. Bien, ya tenemos nuestra fórmula. Vamos a transportar. Vamos a escoger nuestra nota raíz, que será nuestro cero, y a partir de ahí aplicamos la fórmula. Vamos a tocarlo ahora en mi menor. Nuestro cero será el mi. Vamos a hacerlo más despacio y viendo los intervalos. Unísono, tercera menor, cuarta justa, unísono, tercera menor, cuarta aumentada, cuarta justa, unísono, tercera menor, cuarta justa, tercera menor y unísono. Así de simple, no tiene más, es buscar la nota raíz y a partir de ahí aplicar la fórmula y tocar los intervalos. Sencillo. Ahora vamos a hacerlo en do menor, por ejemplo. Nuestra raíz va a ser el do. Vamos a hacerlo más despacio cantando los intervalos. Unísono, tercera menor, cuarta justa, unísono, tercera menor, cuarta aumentada, cuarta justa, unísono, tercera menor, cuarta justa, tercera menor, unísono. Venga, otro ejemplo, lo vamos a hacer en mi bemol menor. Lo hacemos más despacio. Los intervalos ya te los sabes. Pues así de sencillo es transportar una canción. Lo primero y fundamental es conocer los intervalos. ¿Los que hemos visto hoy son todos los intervalos que hay? No, hay más. Hay unos cuantos más. Pero estos son, digamos, los más conocidos. Lo segundo, te apuntas la fórmula. Coges la canción que tú quieras y apuntas la fórmula. Y tercero, ya coges la nota que tú quieras y aplicas la fórmula a partir de ahí. No tiene más, es así de sencillo. Márcate el cero en la nota raíz y a partir de ahí ves contando semitonos. Cógete una tabla que puedes encontrar en cualquier sitio donde te diga cuántos semitonos hay, o puedes usar la de mi vídeo y te vas aprendiendo los intervalos. Bien, ahora voy a tocar Smoke on the Water en 12 tonos distintos. Voy a ir cambiando el cero de posición. Este es un buen ejercicio para que vayas practicando. Además, vas notando cómo tiene sonoridades distintas conforme cambias el tono.
le vamos a poner la base rítmica que a mí tanto me gusta. Pues esto ha sido Te enseño a transportar una canción. Nos vemos pronto.